Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Es un gozo estar con ustedes una vez más, para que continuemos estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes otra parábola, al cual le he llamado árbol de mostaza, nido de aves. Árbol de mostaza, nido de aves. Y lo vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 31 y 32, que a la letra nos dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Pues bien, hermanos, esta parábola que de muchos es conocida, ¿por qué? Porque mucho se habla acerca del grano de mostaza, que siempre lo hemos referido a la explicación que nos han dado acerca de la fe. ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús mencionó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podíamos hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Pues bien, esa referencia que hace la palabra es correcta, lo que nos han enseñado. También nos han enseñado acerca de la grandeza de nuestra vida dentro del proceso de nuestro crecimiento espiritual. También es correcto, pero déjenme traerles a su mente el día de hoy esta parábola que, como les decía, le llamé árbol de mostaza, nido de aves. Y hoy vamos a entender qué más nos quiere decir Dios. Aquí Jesús toma esta historia y la narra de manera breve, escondiendo en ella o encerrando una enseñanza moral, pero también quiere traer a nuestra vida una revelación espiritual, una verdad espiritual en forma comparativa, que es lo que siempre hemos dicho que es una parábola. Y siempre hemos mencionado, de acuerdo a lo que Jesús nos decía, que una parábola también servía para poder entender los misterios del reino. De tal modo que en esta parábola, ¿cuáles son los misterios del reino? Y eso es lo que el día de hoy quisiera compartir con ustedes. 3 puntos que podemos encontrar en esta parábola que nos van a servir para entender acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante. Ahí está haciendo una comparación acerca del reino de los cielos. De tal modo que, adentrándonos al estudio de esta parábola, ¿qué podemos encontrar? Pues bien, número 1, algo que podemos encontrar dentro de ello es que el proceso de implantación del reino. ¿Qué encontramos acá? Cómo Jesús nos describe el proceso de implantación del reino. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 13:31? Dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Pues bien, aquí nos damos cuenta que lo primero que hace Jesús es aclararnos acerca del reino de los cielos. Y lo hace comparándolo con un grano de mostaza. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante. Cuando habla de semejanza, está diciendo que es algo parecido, algo de lo cual nosotros podemos tomar de referencia para entender el reino de los cielos o el reino de Dios. De tal modo que el reino lo compara con un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? Que ese grano
representa lo que sucede en el reino de los cielos. Representa aspectos importantes del reino de los cielos que Jesús quiere dejarnos. De tal modo que si nosotros logramos entender ese proceso que vive el grano de mostaza, vamos a poder entender qué sucede también dentro del reino. ¿Se recuerdan ustedes? Hemos estado hablando acerca de sembrar, de la semilla, hemos estado hablando de la semilla, por ejemplo, del trigo, hemos estado hablando acerca de la semilla que Dios deposita en las diferentes entregas que hemos hecho. Pero hoy Jesús se está refiriendo al grano de mostaza. Y el grano de mostaza tiene ciertas características, ciertas cosas que suceden a su alrededor para llevarla a ser un árbol. Por eso Jesús le hace referencia a eso para que nosotros podamos entender, número uno, como les decía, el proceso de implantación del reino. Cómo Jesús vino a implantar, vino a traernos desde el cielo, vino a poner el reino de Dios a nuestro alcance. Y por eso les decía, lo compara Jesús al grano de mostaza con el reino. ¿Qué otra cosa hace? Dice que es un hombre que tomó y sembró en su campo. De tal modo que cuando refiere al hombre, ¿quién fue el que trajo el reino de los cielos a la tierra? En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús vino primeramente a establecer el reino, a ponernos las bases del reino de Dios. Pero ese reino y ese hombre al que se refiere esta palabra, sabemos nosotros, no es muy difícil entender que se refería a Jesús, a él mismo cuando estaba hablando. Pero Jesús cumplió una función, reconciliarnos con el Padre. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo somos esos hombres o mujeres que ahora están encargados de sembrar, de tomar la semilla y sembrarla en el campo, en ese campo que le pertenece a nuestro Dios. Por eso ahora, hermanos, ese hombre es usted y yo. Es el ser humano que Dios, que Jesús le encargó, que ahora Él sea el que pudiera sembrar esa semilla de mostaza. Es el reino de Dios en el corazón de las personas. Por eso dice que es un hombre que tomó y sembró. Cuando habla de sembró, está hablando de una acción de sembrar. Y sembrar sabemos que es depositar la semilla. Y déjenme decirles algo, y valga la aclaración, sembrar la semilla en la tierra. Porque ya hemos platicado acerca de algunos que tiran la semilla junto al camino, otros entre piedras, otros entre espinas. No, lo que Dios quiere es que esta semilla se pueda sembrar en buena tierra, depositar esa semilla. ¿Y qué es depositar la semilla? No es otra cosa que ahora la función que usted y yo debemos de hacer, de predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar, como decía el apóstol Pablo, a tiempo y a destiempo. Quiere decir que todo el tiempo nosotros debemos de estar predicando la palabra, aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada circunstancia que se nos presenta para poder predicar la palabra, el evangelio de Dios, la palabra de Dios a las personas, a cualquier persona que nos rodee. Y también habla de que esa semilla fue sembrada en su campo. Está hablando de propiedad. Quiere decir que dentro de todo se cumple la palabra que nos dice el Salmo número 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo. Que hoy en día gran parte del mundo y gran parte de las personas que viven en el mundo prefieren seguir al enemigo, prefieren seguir al diablo, prefieren seguir a Satanás y a sus obras,
pero no dejan de ser propiedad de Dios. Y muchos de ellos Dios ya de antemano ha determinado que ellos habrán de ser salvos. Por eso es importante que usted y yo, que desconocemos muchas veces quiénes serán y quiénes no serán salvos, nuestro deber es predicar el evangelio a todos. Ese campo es esa buena tierra, y esa buena tierra son los corazones de las personas. Yo necesito predicar la palabra para poder sembrar la semilla, y en este caso refiriéndolo al grano de mostaza, en los corazones de la gente. Esa es la función que hoy yo tengo que tomar. Esa función tengo que asumir, porque eso es lo que Jesús nos dejó. Por eso este primer versículo y esta primera parte nos hablan acerca del proceso de implantación del reino. Cómo llega la palabra hasta el corazón de las personas y se siembra ahí la semilla. Pues bien, ¿qué otra cosa vemos? Número 2, podemos ver en este pasaje también el proceso de expansión del reino. Aquí también en el siguiente versículo podemos ver el proceso de expansión del reino. ¿Qué es? Cuando el reino se expande, se hace más grande, cuando el reino crece. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 32, el cual dice: a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí podemos nosotros ver claramente acerca de cómo Dios, cómo Jesús nos está explicando acerca de la expansión del reino. ¿Qué vemos acá? Lo primero que menciona, que ese grano de mostaza, que esa semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. De tal modo que cuando se refiere a la más pequeña, nos está mostrando podemos compararlo con poca gente. Si usted se da cuenta, la gran mayoría de las obras de las iglesias que se implantan, las iglesias que Dios permite levantar en todos lados en el mundo, muchas de las veces comienza con, si acaso, una familia, con 2, 3 personas, con poca gente. Pero aquí nos está aclarando que así empieza la semilla, empieza siendo la más pequeña, pero eso no importa cómo empiece, y es algo que usted y yo tenemos que entender. No interesa tanto cómo empieza esa implantación, cómo comienza esa parte del cuerpo de Cristo, sino a dónde Jesús nos quiere llevar con respecto al reino. Por eso hace mención de la más pequeña, y hasta lo aclara, no está diciendo pequeña. Muchas veces es la más pequeña. Muchas veces el reino comienza implantándose, si acaso, con una persona. Una persona que le cree a la palabra, que toma la palabra, que la acepta en su corazón y que a partir de allá empieza a crecer. Por eso, hermanos, es la importancia de cuidar la vida de cada persona que recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque por muy pequeño que sea esa persona, de ahí va a iniciar la implantación del reino, y de ahí continuará con la expansión del reino de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar inclusive aquellas iglesias donde apenas son poca gente. ¿Por qué? Porque están iniciando el proceso de expansión. Pero ¿qué vemos acá? Dice la palabra de Dios que esa semilla ha crecido, dice, pero cuando ha crecido, quiere decir que hay un proceso de crecimiento. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que usted pueda entender
que la semilla tiene que pasar un proceso antes de crecer. Y el primer proceso que vive después de ser sembrada es que la semilla muere y empieza a germinar. ¿Qué quiere decir? Se empieza a abrir la semilla y empieza a brotar esa nueva planta, esa nueva hierba que viene de esa semilla. De tal modo que podemos entender que para germinar, por eso la Biblia nos aclara y nos dice que el reino es semejante a un grano de mostaza. Si usted va a los libros, si usted va al internet, se va a dar cuenta que para germinar la semilla de mostaza requiere de 3 a 10 días estando en el suelo, pero en un suelo húmedo, con suficiente agua, con suficiente humedad, que es lo que va a hacer que la semilla muera, se rompa y empiece a salir ese proceso de germinar. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Qué es lo que va a romper en nuestra vida? ¿Qué es lo que va a matar nuestra vieja naturaleza? ¿Qué es lo que va a alimentar mi vida? Que es la semilla que está sembrada en mi corazón para que empiece a germinar, hermanos. Eso no es otra cosa que la sangre de Cristo. Yo tengo que asumir, yo tengo que tomar, hacer hacia mi vida la sangre de Cristo, que es la que me va a partir del momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón. La sangre de Cristo se aplica en mi vida. En ese momento yo estoy muriendo a mi vida pasada y entonces empiezo una nueva vida en Cristo, de tal modo que empieza a germinar. Por eso es importante que yo pueda creer, que yo pueda hacer hacia mi vida la sangre de Cristo eficaz. ¿Para qué? Para el perdón de todos mis pecados. Todas las cosas malas que hice, en ese momento la sangre de Cristo me limpia. Por eso decía la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que nos sumergimos en ese suelo húmedo con la sangre de Cristo que nos limpia y que es el que nos permite que la semilla que se ha sembrado en mi corazón pueda reventar y pueda salir y pueda germinar la nueva planta. Por eso también dice que después de germinar, ¿qué proceso viene? Viene el crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? Sí, es verdad, dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios, pero Dios, hablando de su naturaleza divina, su deidad, pero hay una parte de Dios que es el Espíritu Santo, que es el que nos da el crecimiento. Dios hace uso del Espíritu Santo. Él se manifiesta ahora como Dios en la persona del Espíritu Santo para que Él, a través de Él, nosotros podamos hacer crecer la obra, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, vamos a encontrar que una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. De tal modo que ¿quién es el que trae a las personas a los pies de Cristo para escuchar la palabra, para que usted y yo implantemos la palabra de Dios en su corazón? No es otra y otro que el Espíritu Santo. Por eso ese crecimiento, la expansión, el crecimiento del reino depende mucho de la obra del Espíritu Santo. Por eso ni usted ni yo podemos hacer a un lado al Espíritu Santo. Al contrario, tiene que hacer parte activa e importante dentro de la expansión del reino. Sin el Espíritu Santo no podemos expandir el reino de Dios.
porque estaremos haciéndolo con nuestras propias fuerzas. Y la palabra nos dice que no es con nuestras fuerzas, sino es con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, no con palabras persuasivas, sino con manifestaciones de poder. Y por eso la promesa de Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8 les decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. ¿Qué es eso? No es otra cosa que ir y sembrar, poner la semilla en el corazón de las personas para que vaya creciendo el reino de Dios. Ahí vamos entendiendo entonces cómo se va expandiendo el reino de Dios. Otra de las cosas que vemos y habla aquí es que cuando ha crecido, dice que es la mayor de las hortalizas. ¿Y por qué menciona la hortaliza, hermanos? Porque el grano de mostaza puede llevarlo a ser una hortaliza. Porque, hermanos, una hortaliza tiene una de las principales características, que su fruto es usado como alimento. Usted bien sabe que hay muchas plantas que su fruto no puede ser comestible. Sin embargo, el grano de mostaza dice que su fruto puede ser usado como alimento. Por eso aclara la palabra que llega a ser hortaliza. ¿Y qué es ese alimento? ¿Qué es ese fruto que nosotros podemos dar como alimento a las personas? No es otra cosa, hermanos, que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia escrita que Dios nos ha dejado, ese es el alimento que todos los días yo tengo que tomar si quiero crecer en el reino de Dios. Yo no puedo crecer con pensamientos humanos, con ideas de hombres, con modas de personas o de diferentes iglesias, sino que siempre tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios, que esa es la que nos va a alimentar. Por eso una iglesia que se quiere expandir en el reino tiene que tener bases bíblicas. No puede hacerlo bajo conceptos humanos, tiene que ser bajo los conceptos de Dios. El mundo espiritual se mueve bajo los conceptos y preceptos, así como los principios mismos de Dios contenidos en la palabra. Por eso la palabra servirá de alimento para todo aquel que está creciendo en el reino de Dios. De tal modo que también esta palabra nos menciona acerca de que después de ser hortaliza se convierte en un árbol. ¿Y qué podemos entender con el árbol? El árbol, hermano, no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la intención? Que precisamente esa semilla que fue sembrada en el corazón de las personas llegue a establecer el cuerpo mismo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, es usted y yo, todo aquel que ha decidido entregar su vida a Dios, hacer suyo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que esa hortaliza se convirtió en árbol, quedó establecido. ¿Por qué? Porque un árbol es mucho más fuerte, es mucho más firme en la tierra, de tal modo que lo que empezó en algo pequeño se ha convertido en parte del cuerpo de Cristo. Y cuando me refiero a eso, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular. El cuerpo de Cristo tiene muchas partes como nuestro cuerpo. Hay gente o hay iglesias que son manos, que son ojos, que son pies, que son oreja. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, y toda la iglesia, si podemos entenderlo así, todas las iglesias que verdaderamente tienen su fe cimentada en Jesús, que la palabra de Dios es la base de su vida, todas las iglesias que giran alrededor de Jesús, consideradas cristianas, son las que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucede? Que se repite otra vez el ciclo. ¿Por qué?
Porque entonces ese árbol produce ahora una semilla que también tiene que ir y ser implantada y comienza otra vez el ciclo. Porque si ustedes se dan cuenta, por eso Dios menciona acerca del grano de mostaza que se está sembrando. Y ese es el proceso de expansión del reino. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el campo se llenó de árboles de mostaza. No solamente un árbol llenó todo el campo. Fueron varios. ¿Por qué? Porque entonces así es el proceso de expansión del reino de Dios. Pues bien, número 3, y aquí es donde quise llegar y dejarlo de último, porque es lo que hoy quiero dejar más sembrado en sus corazones el día de hoy para que podamos entender esta parábola. ¿Qué es lo que sigue? Número 3. Vamos a ver el proceso de anidación en el reino. El proceso de anidación en el reino. ¿Por qué les digo esto? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 32, en la segunda parte podemos leerlo, pero vamos a leerlo completo. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Hasta ahí quedamos. Después dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué está pasando? Ese árbol ahora sus ramas sirven para que las aves del cielo vengan a hacer nido en sus ramas. Por eso les decía yo que esta parábola le llamé árbol de mostaza, nido de aves. ¿Por qué? Porque es lo que también Dios nos quiere mostrar en esta parábola. Aquí hay un misterio grande, tremendo y hermoso que podemos nosotros lograr comprender. ¿Y qué es? Lo primero que vemos acá dice que ese árbol, sus ramas, dice, se hace árbol de tal manera que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Quiere decir que no es un árbol que creció solamente el tronco, sino que expandió hacia los lados, a los diferentes lados, sus ramas, que es donde las aves hacen sus nidos. ¿Y qué simbolizan las ramas de este árbol, hermanos? Si dijimos que el árbol, anteriormente mencionamos que el árbol es el cuerpo de Cristo, pues bien, hermanas, sus ramas son los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Los ministerios que Dios ha establecido y que establece en el cuerpo, ¿para qué? Para que ese cuerpo, para que esa obra, para que ese reino se logre expandir. Entonces las ramas son los ministerios. Dios ha dispuesto de los ministerios, ¿para qué? Para que haya un lugar, para que haya algo en el cual nosotros podamos ocuparnos para poder extender el reino, para poder alimentarnos, para poder recibir y ver el poder y la gloria de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Por eso las ramas del árbol son los ministerios, pero habla aquí también de nidos. ¿Qué son los nidos? ¿Se acuerdan? Usted ve un árbol donde llega y ve un nido, es ahí donde prácticamente viven los pajaritos, las aves. Durante la mañana, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé si usted, y podemos repasar un poquito acerca de lo que sucede. Muy temprano, cuando está amaneciendo y el sol apenas está saliendo, usted puede escuchar que en los árboles hay muchos cantos. ¿Qué es lo que hacen los pájaros? Están cantando cuando está amaneciendo. ¿Y dónde están cantando? En sus nidos. Ahí están ellos, y cuando terminan de cantar y el sol sale, los pájaros salen volando y hacen lo que tengan que hacer, y antes de anochecer vuelven otra vez
y vuelven a sus nidos en las ramas de los árboles y empieza otra vez el cántico. ¿Y qué es el cántico? No es otra cosa que el modo en que las aves adoran a Dios. Y una de las formas en que usted adora a Dios, hermanos, precisamente es en el nido. El nido representan esas áreas de servicio dentro de los ministerios, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso ni usted ni yo podemos quedarnos sin servir en el reino de Dios, porque ahí es donde yo voy a anidar, ahí es donde yo voy a entonar alabanza, donde voy a adorar a Dios a través del servicio que yo brindo dentro del cuerpo de Cristo. Aunque muchas veces ese servicio tiene ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque servir muchas veces tenemos que dejar muchas de nuestras cosas personales, muchas veces nuestro descanso, nuestro paseo, muchas veces tenemos que dejar ciertas áreas de nuestra vida para poder concentrarnos en servir a Dios, y a mucha gente eso es lo que no le gusta. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque los nidos no creen que se forman solamente porque el pájaro está allá. El pájaro tiene que ir, buscar las ramas, buscar todo lo que necesitan para construir su nido. ¿Y dónde nosotros podemos construir nuestro nido? Cuando nosotros servimos dentro del cuerpo de Cristo, cuando servimos en los ministerios, cuando servimos en la obra, cuando servimos en el reino de Dios. Por eso es importante el servicio. No podemos dejar, si yo quiero anidar, tengo que servir. Pero déjenme decirles algo. Dice la palabra de Dios aquí, que de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en ellos. Esos nidos, esas ramas, ¿para quién son? Para las aves del cielo. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Déjenme decirles de esta manera. Son los valientes. Las aves del cielo, hermanos, son los valientes. ¿Por qué les digo esto? Porque los ministerios en el reino son solo para aquellos que están dispuestos a dejar lo terrenal y levantar el vuelo. ¿Para quiénes son? Decíamos, los ministerios en el reino son solo para aquellos que están dispuestos a dejar lo terrenal y levantar el vuelo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros sabemos que hay de aves a aves. Porque un ave no solamente es aquella que vuela. Hay aves que no vuelan, así como también hay muchas aves que vuelan. Y aquí la palabra de Dios dice que las aves del cielo, cuando habla de las aves del cielo, está hablando de esas que están dispuestas a volar, esas que no se conforman con estar en el suelo, en lo terrenal. Usted puede ver, ¿conoce usted la gallina? La gallina no vuela. La gallina está acostumbrada a andar en la tierra. Y si usted se da cuenta, muy difícilmente va a encontrar una gallina debajo de un árbol. Si acaso un rato estará allá, pero no es el lugar donde él ve la luz de un nuevo día, no es el lugar donde alaba a Dios a través de sus cantos. ¿Quiénes son los que hacen? Las aves que sí vuelan, que buscan las ramas para hacer sus nidos. Usted puede ver un pavo, guajolote, como le llame, que también no vuelan, están acostumbrados a estar en la tierra. Pero aquí la palabra de Dios está hablando de aquellas aves que son aves del cielo, que están dispuestas a volar. Por eso, hermanos, los ministerios y la gloria del reino es para aquellas aves valientes que están dispuestas a dejar el miedo y lanzarse a volar.
Para ellos es, por eso son las que son capaces de anidar, porque los valientes son los que realmente dicen: yo voy a servir a Dios y no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que me tenga que enfrentar, pero yo quiero servir a Dios, yo quiero ser parte del ministerio, yo quiero anidar en el reino de Dios, hacer mi habitación en el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios en Mateo 11:12 nos dice, y les voy a leer la versión antigua, que es la que me gustó. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los valientes. Por eso aquí lo que me llamó la atención y lo que quiero dejar en su corazón es que Dios está buscando esas aves valientes que están dispuestas a emprender el vuelo para poder anidar en esas ramas, en ese árbol. Por eso es importante el que nosotros podamos entender el día de hoy. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué clase de ave eres tú? ¿Un ave terrestre o un ave que emprende el vuelo? Porque dice la Biblia que este árbol de mostaza es para las aves del cielo, no para las aves terrenales. Son para las aves del cielo que abren sus alas y que valientes vuelan hacia el destino que Dios tiene para ellos. Por eso el día de hoy decíamos: árbol de mostaza, nido de aves. Pero nido para las aves dispuestas a volar, a dejar lo terrenal para adentrarse a lo espiritual, a volar en las cosas. Y cuando usted emprende el vuelo, desde el aire va a usted ver cosas que nunca antes había usted visto. Por eso el día de hoy quiero dejar esto en su vida. ¿Qué clase de ave es usted? Y le invito entonces a que juntos podamos orar y entregar esta palabra en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, nos has hablado de cómo es la implantación de tu reino, cómo es, Señor, el proceso de expansión de tu reino. Pero, Señor, tú nos llamas la atención hoy porque tú quieres que todos tus hijos, Señor, puedan anidar en ese reino. Pero esos nidos, esas ramas, Señor, de ese árbol que es el reino de los cielos, ese reino tuyo, Señor, son para las aves que están dispuestos a volar, a dejar su comodidad, a dejar sus miedos, sus temores, a dejar aquellos que los mantiene atados a la tierra, para poder, Señor, emprender el vuelo y empezar a ver cosas grandes y maravillosas, Señor, desde las alturas a las que tú nos quieres llevar. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que, Señor, seamos personas, Señor, que tomemos decisiones radicales en nuestra vida, de tal modo que dejemos ya lo terrenal y podamos, Señor, adentrarnos a lo espiritual que tú quieres darnos. Esas aves de los cielos que surcan, Señor, las alturas para entonces ver tu poder y tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como les decía, el árbol, el reino de los cielos, el árbol de mostaza, es para las aves dispuestas a volar. Quiera Dios que usted pueda ser una de esas aves, que deje sus miedos y que le diga a Dios: Señor, abro mis alas y empiezo a volar con el poder de tu Espíritu y con la dirección que tú nos das para poder alcanzar los propósitos determinados para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús, a ti y a toda tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.